Entonces, esto ya lo hicimos ya. Sí. De nuevo, porque aquí me sirve para poder Sí, no, para visualización de la continuar con el trabajo. Hola, señor, ya. Ya. Esta bolita acá. Ya. ¿Me puede dictar estos valores? Los valores de la reactancia. Dame un segundo. Por favor. Estoy abriendo la... Esto lo hicimos en la pizarra, no tengo ni una tabla. Ya, esto es De aquí para allá. de aquí para allá, digamos, ¿a la izquierda o a la derecha? ¿Cómo que no lo miré? De izquierda para allá. O sea, lo que tengo acá es, digamos, de la... Está. Lo tengo de acá para allá. Los 0.4085. No, el valor de cada reactancia. Ah, ya. 0.1. ¿Ah? 0.1. Este es 0,1. Sí. ¿Ya? 0.0252. 2, 5, 2, 0.2833. 28, 33. Acá. Ahí, ya. Primero 0.715. 2.5. 2,5. Abajo 0.04. 0.655. 0.655 655 y 2.3214. 3, 2, 14. Y ahora esta reactancia. Ya, lo rama ahí 3.215. De esta, De allá es 3.0164. 0,164. Y hacia la izquierda A la izquierda, es 0.4085. 40, 85. Ahí está. Después le llevamos a esta le llevamos A. Sí, a esa le llaman La de arriba le llevamos B. B. Y a esta le llevamos C. C. Ahí. Ya, esto. ¿No ves los valores de A, B y C? Sí, dame un valor que ponemos acá. A es 1.5563. 5563. En B, 0.3598. 2598. Y C es 0.3624. 3624. Sí. Ya.
Y la reactancia, por favor, de la secuencia 0. La secuencia 0. Acá está. La primera, 0.715. 715. 0.7. ¿Estás seguro que este es 0.1? Chuta, si me equivoqué en copiar, pero es lo que tengo. Luis, ¿tenés la...? Dame un segundo, que mi imagen es chiquitita. Es que no Sí, puede es estar. 0,1, sí. Lo que está copiado en la pizarra es 0,1. ¿Y acá? Quizás ya metiendo el número, está chiquitito. Déjame ubicar si estoy en la secuencia correcta. Esta es la primera secuencia entre la barra 1 y la barra 2. Está abierto, rectangular. Debería ser 0, algo, 1,2. Ese es 0175, no 0,715. Ah, yo me 0175. 175. comí el número a copiar seguramente, profe. ¿Sí? Después viene una siguiente reactancia que es 0,0287. Después viene la barra 2. ¿Sí? Después está abierto. Tenemos una reactancia horizontal que dice 3 por 1. 3. ¿Ya? ¿Sí? Y después tenemos otra reactancia que dice 0,283 y llegamos a la barra 3. Ya. Luego en la barra 3, Hacia la parte de hacia la arriba. derecha tenemos abierto. ¿Ya? Tenemos hacia abajo un circuito cerrado. ¿Sí? Después, volviendo a la horizontal, tenemos una reactancia de 0,0715 en serie con una que dice 2,9167. Después, a continuación, tenemos cerrado y nos vamos a tierra. Ya. ¿Correcto? Sí. Abajo. Después, la siguiente rama, misma barra, ¿Sí? 0,0488 en serie con 488. sí, correcto, 0,0, sí, correcto. Después en serie con 0,655. Después vamos en serie con un circuito, con un switch cerrado a tierra. Después salimos hacia la derecha, en la parte del abierto. ¿Sí? Otra reactancia que dice 2,6786. 2,67. 6786. Y después nos vamos al vertical, circuito cerrado a tierra. Ya. Entonces ahí tenemos el circuito. Ahí está. Entonces ahora No están dibujadas los relés. le pusimos 3, ¿cierto? A ese punto. Sí. Después el punto 4. Tengo que ver la imagen por Aquí. Entonces, después dijimos el punto 4. Le llamamos, ¿qué le llamamos? ¿Cómo le llamamos el punto 4? Corrientes máximas para falla trifásica. Corrientes máximas en transformador de corriente para falla R2, trifásica, ¿cierto? Sí, para El punto 5. ahí faltó, puse un R2, R4 y punto 5 después es... Hicimos un 4.1 y 4.2. Bueno, Sí, ya. el 4.1 es en R2 Ese es y el 4.2 es en R4. DR2 y el 4.2 TC es análisis de los T de transformador de corriente y la corriente 4. Ese fue el punto. Sí. ya. Y el 5, El 5. la monofásica. ¿Ah? Monofásica. El 5. Corrientes máximas para falla monofásica. Corrientes máximas en transformador de corriente para falla monofásica. Aquí el 5.1 fue R2, DR4, DR2. Perdón. sí, y el 5.2 de R4. O Y sea, aquí quedamos. sí, ahí queda- 5.1, sí, hay en el falta el título. 5.2. 5.2. Entonces, transformador de corriente DR4. Ahí está. Entonces, eso es lo que habíamos hecho, lo que ya habíamos planteado para el R2 y ahora faltaba para el R4. Entonces, para el caso de R4, recordemos, empleando reducción de redes respecto de la protección R4 se tiene. Pues aquí ponemos nuestro circuito equivalente. X1A, X1B, con su fuente,
Después tenemos X2A, X2B, aquí está planteado, y después tenemos X0A, después tenemos ahí, X0A, X0B. Esto es lo que siempre hacemos. Ponemos los circuitos equivalentes, la secuencia positiva, negativa y cero. Aquí por favor he puesto solamente la secuencia positiva y la secuencia cero, porque la secuencia negativa es igual que la positiva, pero sin la fuente. Las fuentes están cortocircuitadas. Entonces aquí ubicamos nuestro transformador de corriente. Ubicamos el transformador de corriente aquí. Nos están pidiendo el 4. Aquí está el 4. Por tanto, aquí está el 4. Ahí. 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 Ahí está. Entonces, nos ubicamos donde está la protección 4. Vamos a la red para la secuencia positiva y vemos dónde está el 4. El 1, el 2, el 3, aquí está el 4. Y por tanto, si nos paramos en el 4 y miramos a la izquierda, entonces X1A será igual a 0,655 más 0,04 más 6. Y tenemos la reactancia que está al lado izquierdo de la tecla. Y eso me da, el X1A me daría, si me hacen el cálculo por favor, 0,655 más 0,04 más C, que vale 0,3624. $1,0574. 1,0574. 1,0574. Voy a revisarlo. 0,574. Tenemos la X1B ahora. Nos ubicamos donde está la protección. Y la X1B está al lado derecho. Por tanto, me paro aquí y miro para la derecha. ¿Y qué es lo que veo? Solamente la reactancia del motor. 2,3214. Y ahí tengo la reactancia de secuencia positiva al lado izquierdo y al lado derecho. Ahora, ¿cómo es el circuito de secuencia negativa? El mismo. Por tanto, X2A es igual a X1A y es igual a 1,0574. ¿Cuánto vale el X2B? El X2B es igual al X1B y será entonces 2,3214 en por 1. Y ahí tengo la reactancia secuencia positiva y negativa. Aplicando, ¿cierto?, la equivalencia ubicada en el punto de la red. X0A. X0A. Ahora me voy a la secuencia 0. Me ubico donde está el transformador. Y miro a la izquierda. ¿Qué es lo que veo? Que el circuito está abierto. Por tanto, X0A vale infinito. Porque el circuito está abierto. Ahora, miro a la derecha. Me paro aquí y miro a la derecha. Y me encuentro solamente con la reactancia, en este caso, del motor. Que será X0B 2,6786. Y por tanto lo que estamos diciendo acá es que aquí está abierto. Tenemos entonces las reactancias. Vamos a hacer la falla primero al lado izquierdo. Hacemos la falla al lado izquierdo. Por tanto, me ubico en el punto al lado izquierdo. Ahí identifico el punto donde estoy ubicado y respecto de ese punto conecto en serie. Por tanto, aquí tengo serie, serie, serie. Ahí conecté las secuencias en serie. ¿Por qué están conectadas en serie? Porque estoy evaluando una falla monofásica. Una vez que he realizado eso, lo que hago entonces es identificar las corrientes. Sigo la misma secuencia de la reactancia. Esta se llama I1A, esta se llama I1B,
esta se llamará I2A, esta se llamará I2B, esta se llamará I0A y esta se llamará I0B. Dibujo las corrientes. Ahora, ¿cuánto vale? Bueno, lo que sale cuando sale del circuito, esto vale I1, esto vale I2, esto vale I0. Fuera, cuando salgo de la malla, de la red secuencia, ¿cierto? Tengo la corriente total. Y aquí tengo el circuito. ¿Qué hago ahora? Lo veíamos esto con el transformador 2. Luego, conocidas las reactancias de cada lado, coma, se calculan las reactancias equivalentes. Equivalentes para cada secuencia. Entonces, lo vimos la vez pasada. ¿Cuánto vale X1? La reactancia total. Si yo me paro en el punto de falla, será X1A en paralelo con X1B. Y esto me da X1A 1,0574 en paralelo con X1B, que es 2,3214. Y ahí tendríamos la reactancia equivalente. Bueno, tendríamos la reactancia equivalente vista, ¿cierto?, desde la secuencia positiva. Porque si yo me paro aquí, me paro en el punto de falla, veo que para la izquierda y la derecha tengo dos reactancias que están en paralelo. Y eso me da, por favor, si no tengo el cálculo. ¿Cuánto me daría? Acuérdense que los paralelos, yo les sugiero, en el caso de los paralelos, que vamos a hacer mucho acá, no hagan el producto partido por la suma, y hagan la suma no inversa. El resultado lo invierte. Recuerden también que cuando yo calculo un paralelo, el resultado tiene que darme menor que cualquiera de los dos. Siempre el paralelo, el resultado me da menor que cualquiera de los dos externos. Si me da mayor, es porque me he equivocado en un cálculo. ¿Sí? ¿Y esto me daría cuánto, por favor? 0,7265 por unidad. 0,7265 por unidad. Entonces yo digo, ¿este valor es menor que estos dos? Sí, por tanto es razonable. Ahora, ¿cuánto vale X2? X2 por definición es igual a X1 y por tanto será 0,7265 por unidad. ¿Por qué son iguales? Porque la secuencia positiva y la secuencia negativa, los parámetros son los mismos. Profe, es el caso anterior, ¿cierto? El Sí, caso... es que copié el dibujo para el caso 2 que veíamos la clase pasada. Dibujé el circuito porque este circuito lo vamos a usar después para el cálculo. Ahora aquí no puse la secuencia negativa porque la negativa es igual que la positiva. Entonces, tenemos la reactancia equivalente. Por tanto, la corriente de secuencia positiva o la corriente de secuencia negativa o la corriente de secuencia cero, me falta el X0 será igual a X0A en paralelo con X0B. Esa es la definición. Pero resulta que X0A está abierto. Por tanto, si yo me paro aquí y la gama del otro lado está abierta, entonces tengo solamente esta gama. Y por tanto será en este caso X0B. Y esto me da el X0B 2,6786 en total. Y ahí tengo las reactancias equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Qué hago ahora? Con las reactancias, entonces, luego las corrientes de secuencia resultan cero. Dos puntos. ¿Y aquí aplicamos? ¿Qué dice el método? La corriente de secuencia, cuando yo tengo circuito serie, será el valor de la fuente
dividido por la reactancia equivalente. Y por tanto me queda que I0, I1, igual a I2, igual a I0, y lo que dice la teoría que esto vale 1.0 dividido por X1 más X2 más X0. ¿Y esto me da? Fíjense, X1 y X2 son iguales. Por tanto será 1.0 dividido por 2 por X1. 2 por 0,7265 más X0, que vale 2,6786. Y ahí tendría la corriente total del circuito. Y eso me da, si me hacen el cálculo, por favor. 0.2420. 0.2420 en por. Y he calculado las corrientes totales. Fíjense que si yo tomo este valor y lo multiplico por 3, puedo calcular directamente la corriente de falla monofásica en ese punto. Ahora, tenemos las corrientes totales. Esta, la total, de cada circuito. Por tanto, ahora me interesa calcular las corrientes que vienen aportadas. Fíjense, la I1 aquí es igual I1A más I1B. La I2, I2A más I2B. La I0, I0A más I0B. Y por tanto, como yo tengo la suma de corriente en un punto, entonces aquí, ¿qué hago yo? Aplicando divisor de corriente, se determinan los aportes en el punto de falla. Y por tanto, dijimos, ¿cuánto vale I1A? I1A será la total por divisor de corriente. ¿Qué va arriba? Arriba va la reactancia opuesta, la que no estoy calculando. Si yo estoy calculando la I1A, ¿cuál es la reactancia opuesta? La que está acá. Será X1B dividido por, abajo ¿qué va? La opuesta, X1B, más la adyacente, la reactancia donde estoy calculando. Como estoy calculando el lado A y 1A, la adyacente es la X1. Y esto me da entonces 0,2420 por X1B. X1B vale 2,3214 dividido por 2,3214 más la X1A, que es 1,0574. Y ahí tengo la corriente I1. 0,1663. 0,1663. No es distinto. No. ¿No? A ver, ¿cuánto? A ver, calculemos. 2,3214 más 1,0574 se me da 3,8. 3,8 y 2,32. Me tiran el dedo profesor. Me está bien. retracto, sí. Ya. Entonces, fíjense, conozco la I1A y conozco la total. Por tanto, ¿cuánto vale la I1B? La I1B será la diferencia. I1 menos I1A, y esto me da 0,2420 menos 0,1663. Y eso me daría, por favor, 0,0758. 57 me dio, por favor. ¿Ah? ¿No? Sí, de eso. Sí. Él me dio 0,0757. 7, pero 17 décimas. tercera decimal. O sea, en el cuarto decimal habría diferencia, de 1. Sí. Ya fíjense, conozco las corrientes I1A y I1B.
para la secuencia positiva. ¿Cómo son las corrientes para la secuencia negativa? Si este circuito es igual que el mismo. Por tanto, I2A será igual a I1A, y esto me da 0,1663 por unidad, y además la I2B es igual a la I2A, y esto me da 0,0758 por unidad. Hemos calculado las corrientes de secuencia positiva y las corrientes de secuencia negativa. La secuencia 0, fíjense. ¿Cuánto vale la I0A? Si al lado izquierdo el circuito está abierto. I0A vale 0. Y por tanto, en la secuencia 0, ¿cuánto vale la I0B? Como al lado izquierdo está abierto, toda la corriente pasa por el lado B. Y por tanto, I0B es exactamente igual a I0, y esto es en consecuencia 0,24. Y hemos calculado las corrientes aportadas a cada punto de fase. Insisto, calculamos la total y después aplicamos divisor de corriente. Ahora bien, ¿qué viene entonces ahora? Bueno, luego vamos redactando, conocidas las corrientes de secuencia de cada lado, del lado A, ¿cierto? De cada lado, entonces se tiene 2 puntos, y 0, y 1, y 2. ¿Cuáles son las corrientes que pasan por el TC si la falla es F1? Falla al lado izquierdo, como estaría indicado aquí. Fíjense, esta falla es al lado izquierdo. Y por tanto, si la falla es al lado izquierdo, la pregunta es, ¿qué corriente está pasando por el TC? Si ustedes se dan cuenta, la corriente I1A llega a este nudo y sube. La I1B está pasando por el TC. Por tanto, para la falla F1, las corrientes de secuencia en el TC serán I0B, I1B y 2B. Si la falla es al lado izquierdo. Ahora, fíjense, ¿cuáles son las corrientes de secuencia? Ahora, si la falla es F2 ahora. Si la falla, en vez de ser en el lado izquierdo, fuera en el lado derecho. Vamos a ver. Si la falla ahora es al lado derecho, fíjense, la I1B llega al punto de falla y sube. La I1A, antes de llegar al punto de falla, pasa por el TC. Y por tanto, en este caso, ¿cuál es la corriente de secuencia asociada a esta condición? I0A, I1A y 2A. Esto siempre pasa igual. Siempre al lado izquierdo, ¿cuál es la corriente que va el TC? La del lado B. Si la falla al lado derecho, ¿cuál es la corriente que va el TC? La del lado B. ¿Sí? Igual que cuando veíamos el caso de la falla trifásica. En la falla trifásica hicimos lo mismo. Lo que pasa es que ahí hablábamos de la corriente I1A y I2A. Aquí hablamos de las corrientes de secuencia. Conocemos las corrientes de secuencia. Nos interesan ahora las corrientes reales. Por tanto, para determinar las corrientes reales que circulan por los
transformadores de corriente, es necesario aplicar Fortescue. ¿Qué nos dice Fortescue? Si usted conoce las corrientes de secuencia, para pasar a corrientes reales, tiene que multiplicar por la F. Luego, I sub A, I sub B, I sub C, para falla F1 será la matriz F, 1, 1, 1, 1 a cuadrado A, 1A a cuadrado por falla F1. ¿Cuáles son las corrientes de secuencia? Esta. Por tanto me quedan I0B, I1B y 2B. Pero ya dijimos en la clase pasada que como la I1 y la I2 son iguales, se puede aquí aplicar una regla mnemotécnica. Esto me da entonces en la fase A I0B más 2 veces I1B y 0B menos I1B y 0B menos I2B. Este es el resultado de aplicar la transformación de Fortescue. La fase A se suma a las 3, en la fase B y C se resta. La secuencia 0 menos la secuencia positiva o negativa, según sea el caso. Por lo tanto, luego, no pongamos luego. Así, o reemplazando, se tiene 2 puntos. I sub A, I sub B, I sub C, para la falla F1 será igual. Y 0B, ¿cuánto vale I0B? I0B, aquí las tenemos, fíjense. Tenemos las corrientes. Será 0, 24, 20, más 2 por, ¿qué va ahí? Y 1B. Y 1B vale 0,0758. Y ahí tenemos la corriente de la fase A, por unidad. ¿Cómo calculo la corriente en la fase B? Y 0 menos I1. Y 0 es 0,2420 menos la I1, que vale 0,0758. Y la fase C es la I0, 2420 menos la I2. Pero la I2 y la I1 son iguales. Y me queda 0,0758. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, ¿cuánto vale entonces I sub A, I sub B, I sub C para la falla F1? Si me hacen el cálculo, por favor, ¿cuánto me daría? 0,3936 y A vale 0,3936. 0,3936. La de abajo. 0,1662. 0,1662 y 0,1662. Notemos, la corriente de secuencia 0 del lado B es 0. No es 0. Como no es 0, esta suma de corrientes no tiene que darme 0. Pero si la corriente de secuencia 0 es 0, y yo calculo estas 3 corrientes, la suma tiene que darme sí o sí 0. Ahora, tenemos entonces las corrientes en por unidad. Multiplicamos por la corriente base. ¿Cuál corriente base? ¿Dónde está la protección 4? La protección 4 está en la zona de 6,3. Ustedes tienen ahí, yo no tengo ese dato. 4.583. Esa es la corriente base 13. Y base 13. La zona de 6,3 kilómetros. Sí. 4.582,14 amperes. Y se multiplica ese valor por la I sub A, I sub B, I sub C. Podemos trabajar en la mujer.
la corriente base 3 por 0,3936. Ahí. 1803, 5303 5303. Ahí. Y después 0,1662 por la corriente base. Esto está en P. 0,1662 por la corriente base, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto es la corriente base? 4581,14. La corriente base, 4.000. 582,14. Ah. 4.582,14. 582,14. 761,5517 amperes. 761,5517. 55,17 amperes. Y abajo lo divido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si la falla fuera al lado izquierdo del donde está la protección, ¿cuál corriente pasaría por el TC de la fase A? 1800 amperes. ¿Cuánta corriente pasaría por el TC de la fase B? 760. Y por la fase C, 760. Y somos capaces de identificar para una falla monofásica las corrientes que están pasando por los TC en el lado primario. Ahora, ¿qué viene después? Con estas corrientes tenemos que preguntarnos qué corriente ve el relé. Y después tenemos que preguntarnos si el relé va a operar con esa corriente. Y por tanto ahí cerramos el ciclo. Con las corrientes logramos finalmente ver la operación de la protección, que es lo que viene después. Ahora, esto es para falla F1. Por otro lado, para falla F2 se tiene. Entonces, I sub A I sub A, I sub B, I sub C para falla F2. Dijimos, si la falla es F2, las corrientes que ve en secuencia la protección son las del lado A. Por tanto, aquí será 1, 1, 1, 1 A cuadrado A, 1 A cuadrado por y 0A y 1A y 2A. Como la I1A y la I2A son iguales, al desarrollar esto llegamos a una expresión resumida. Aquí será I0A más 2 veces I1A y 0A menos I1A y 0A menos I2A. Por favor, es lo mismo que arriba. La única diferencia es que aquí trabajo con la B, aquí trabajo con la A. ¿Sí? Luego, I sub A, I sub B, I sub C para falla F2 será igual. Ahora reemplazamos. Y 0A, ¿cuánto vale I0A? Ah, 0, miren, 0. La secuencia es 0. Por tanto, si yo sumo estas tres corrientes, ¿cuánto tiene que darme? 0. Tiene que darme 0. Por tanto, ya sé de antemano los resultados que voy a tener. 0. 0 más 2 veces I1A. La I1A vale 0,1663. 2 por 0,1663. Ahí tengo la primera expresión. La segunda, ¿qué dice? La I0A, 0 menos 0,1663. 0 menos 0,1663. Y por tanto, ¿cuánto me daría esto?
Aquí me daría 2 por 0, 16,63. ¿Cuánto me daría? 03326. 0, 3326. 3326. Aquí me da menos 0,1663 menos 0,1663. Y por tanto, si yo sumo estas tres corrientes, ¿me da 0? Me da 0. Por tanto, estamos bien. ¿Sí? Ahora, por favor, yo les dije, cuando yo tengo una línea, aquí está la línea. Está la línea A, la B, la C. Y aquí está la falla, en la fase A. La fase A se va a tierra. La fase B no está en falla. La fase C, esta es la fase B, esta es la fase C. Por tanto, cuando yo veo una falla, hay aportes. Por tanto, hay una corriente I sub A que viene del lado izquierdo, una I sub A que esta viene del lado izquierdo, esta viene del lado derecho, en el punto de falla. Después hay una I sub B que viene del lado izquierdo y una I sub B que viene del lado derecho y una I sub C que viene del lado izquierdo y una I sub C que viene del lado derecho. Fíjense, ¿cuál es la fase que está en falla? La fase A. Por tanto, ¿cuál es la corriente de falla aquí? Si ustedes se dan cuenta, es I sub A del lado izquierdo más I sub A del lado derecho. La fase B y C están en falla. No están en falla. Por tanto, ¿cuál es la corriente de falla en la fase B? 0. La corriente en la fase C, 0. Porque la fase B y C no están en falla. Por tanto, si yo sumo los aportes, ¿qué se debe cumplir? Que la suma de la fase A me dé la falla, que la fase B sea 0 y la fase C 0. Fíjense. ¿Cuáles son las corrientes del lado derecho? Perdón, del lado izquierdo. Las que vienen del lado izquierdo. ¿Sí? Fíjense. Aquí están las del lado derecho. Estas son las del lado izquierdo. ¿Se dan cuenta que tenemos aquí las corrientes del lado izquierdo que son las del lado A. Estas son del lado A. Estas son las del lado B. Lado B. Por tanto, lado A y 0A y 1A y 2A me dan las corrientes de falla. Esta 0,3326 menos 0,1663 menos 0,1663. Esas son las que vienen del lado A. ¿Cuáles son las que vienen del lado B? De este lado. Lado B. En por unidad articulada. 0,39 36 0,1662 0,1662. Lado A, lado B, lado A, lado B, lado A, lado B. Ya. Si la sumo, ¿cuánto me da la del lado de la fase A? Fíjense, de aquí la corriente de falla total será 0,3326 más 0,3936. Y eso me da, por favor, si me hacen caso, ¿cuánto me da? Cero 07, 2, 25, 0,72, 62. 0,72, 62. Si yo sumo estas dos corrientes, ¿cuánto me da? Esto es la fase A. La corriente de falla en la fase B me da 0. La corriente de falla en la fase C me da 0. Por tanto, aquí tengo otra importante verificación. Si yo calculo las corrientes del lado B
y calculo las corrientes del lado A, en la fase B y C tienen que anularse, tienen que ser iguales y de signo opuesto. Ahora, si yo sumo la del lado A, me da la corriente de falla, pero por favor, la corriente de falla monofásica a tierra por definición es 3 por I0. ¿Cuánto vale I0? ¿La calculamos? Aquí está I0. 0,2420. ¿Cuánto me da 0,2420 por 3, por favor? 0,7260. 0,72. 60. 80. 60. 70. No, 60. 60. 60. Sordo, discúlpenme. 60. O sea, tiene que cuadrar por todos lados. Por tanto, existen distintas instancias para poder verificar el resultado. Pero a mí lo más importante es que ustedes vean que todo cuadra, todo está vinculado. Y por tanto, yo entiendo que estos métodos pueden ser un poco áridos desde el punto de vista matemático, pero lo importante es que los resultados que uno obtiene, uno siempre los puede verificar, validar. Y aquí tenemos la validación más importante. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? ¿Dudas al respecto? Ya. ¿Borramos? Pero, Ese era un comentario al paso. ¿No? Los paparazzi. Era un comentario al paso. Ya, borramos. ¿Puedo borrar? No. Ya, pues, Wilson. El ejemplo de lo que sea, la web. Qué bonito. ¿Ah? Qué bonito. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, esta era, por favor, esta era una explicación complementaria para que ustedes vean el tema de cómo se pueden validarlos. Ahora, si calculo la del lado A y la del lado B y la del lado B y A en la fase B y C no me dan iguales con signo cambiado, definitivamente, por favor, no debo seguir calculando. Tengo que volver a ver dónde me equivoco. ¿Sí? Bien, entonces, dicho esto, tenemos entonces, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Bueno, falta calcular la corriente. Luego, I sub A, I sub B, I sub C, para falla F2, será igual a 0,3326 menos 0,1663 menos 0,1663. Ahí tengo el valor por unidad. Para pasar un valor de por unidad a valor real, multiplico por la corriente base, en este caso por la corriente base de la zona 13. Y si me hacen el cálculo, por favor, ¿cuánto me daría en la fase A? $1,600 y algo. Es 0,3326 por 4.582,14. 1524,01. 1.524,0198. Después 0,1663 por 4.582. Bueno, estos son más o menos el número. Esto es 761 menos 761,55 menos 761,55. Más o menos. Ahí. Entonces, fíjense, hemos calculado las corrientes a las que se ven sometidos los transformadores de corriente. Ahora tenemos que elegir la mayor. ¿Cuál es la máxima? De las dos opciones. Por tanto, la corriente máxima que soporta los transformadores de corriente del relé 4 es igual a 1000
803,54 amperes. Esa es la corriente máxima que soporta. Ahora, debemos compararla con la corriente de saturación del TC. La corriente de saturación de los transformadores de corriente normalmente es 20 veces la corriente nominal. ¿Y cuál es la corriente nominal del transformador de corriente número 4? El 4, fíjense, 600 a 5. 605, por tanto, 20 por 600. Y esto me da 12.000 amperes. Esta es la máxima que soporta el transformador de corriente. Y esa es la máxima que va a pasar. Aguanta 12.000, están pasando 1.800. Por tanto, el transformador de corriente, asociado a la protección 4, estaría trabajando bien, sin problema. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer después, cuando evaluemos esto ya la coordinación, las protecciones. Por lo tanto, transformador de corriente del relé 4 opera sin problema. Y hemos concluido este tema. Ahora, este 20, por favor, puede cambiar. Pero si usamos norma americana, la norma americana siempre establece en el diseño de los transformadores de corriente para protección que soporta hasta 20 veces la corriente normal. Ya, tenemos listo. Vámonos ahora al paso número 4, 5, 6. 6. ¿Qué nos piden ahora? Perdón, paremos. ¿Alguna duda respecto de esto? Ahora, fíjense, por favor. Yo sé que cuesta entenderlo, pero todo esto que está acá, todo este cálculo, después lo vamos a reducir a un espacio como este. Vamos a compactar los resultados. Porque hay algunas cosas que ya se repiten. Discúlpenlo poco, pero se va repitiendo. Y por tanto ya uno adquiere el training para esto. Al principio, bueno, difícil, porque son varios pasos intermedios, pero después ya uno aplica, no, este es el cálculo. No hay que ni reflexionar. ¿Sí? Ahora estamos reflexionando para poder internalizar el procedimiento. 6. ¿Qué dice después para los transformadores? ¿Qué nos dice esto? Nos dice corriente en los relés, corrientes en relés miren, este es un caramelo. Este es un caramelito para disfrutar. Corriente de relés para falla trifásica. ¿Dónde? En el MI. Aquí, ¿cierto? Esto para tomar como. Por tanto, falla trifásica, dijimos, evaluando la falla trifásica en terminales del MI se tiene 2 puntos. Ya. XA. Cuando hay falla trifásica, nos ubicamos en el punto de falla y calculamos la XA y la XB. Por tanto, si es falla trifásica, red de secuencia positiva. ¿Dónde están los terminales del MI? Ahí. Aguas arriba de la reactancia de la máquina. Recuerden que estos 2,5 representa el bobinado de la máquina. ¿Sí? Por tanto, si me paro aquí, ¿cuánto vale quizá? Será 0,715 más B. Si me paro en el motor aquí y miro para allá, tengo esta reactancia y después me encuentro con B. Y eso me daría, por favor, ¿cuánto me da? (0,715 más 0,3598). Será como, esto me da 1, algo. 1.07 1,0748.
en por unidad. Ahí tengo la reactancia. Por tanto, de aquí, ¿cuánto vale I sub A? I sub A, recuerden, es el inverso de aquí A, 1 partido por aquí A. ¿Y cuánto me da el inverso de 1,0748? 0,9304 por unidad. 0,0304 9304. por unidad. Y ahí tengo la I sub A. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, es que, ¿Por qué no me lo puso ahí en B, profe? ¿de dónde sacó el güey? ¿No es la suma? Toda la Ah, mientras pasaba, No. ¿Cuál es? Fíjense, quizá la falla es en el motor, en los terminales. Aquí está. Por tanto, si yo me paro aquí y miro para allá, sí, no lo había visto. tengo esta reactancia más B. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, profe. Por tanto, será 0,715 Vamos a ver. más 0,3598. Sí, no lo había visto. ¿Está bien ese cálculo, cierto? Sí, gracias. Ya. Y si saco el inverso, también está este cálculo, está bien. ¿Está bien? Sí. La XB ahora. Me paro en el punto de falla. Me paro aquí. Y miro para allá. ¿Qué reactancia me encuentro? 2,5. 2,5 en por unidad. Y por tanto, ¿cuánto vale la I sub B? 0,4 en por unidad. ¿Sí? He calculado la I sub A y la I sub B. Entonces yo me pregunto ahora, ¿la I sub B pasa por alguna protección? La corriente que viene del... Fíjense que la I sub B la aporta el motor. Esta corriente I sub B pasa por alguna protección al punto de falla. ¿Qué pasa? Me interesa solamente la I sub A. Por tanto, viene la I sub A. ¿Por qué protección pasa la I sub A? Fíjense que está pasando por la protección 2. ¿Cierto? Luego, la corriente en R2 viene dada por y R2 será igual. ¿Qué corriente está pasando en por unidad? I sub A 0,9304. Esa es la corriente en por unidad. Pero ahí necesito ahora las corrientes reales. Por tanto, tomo la corriente en por unidad y la multiplico por la corriente base de la zona donde está la protección. La protección 2 está en la zona de 15 kilos. Por I base 2. 1924,5 amperes de corriente base para esa zona. Ya, esta es 924,5. 1024,5. Ahora, aquí tengo, si hago este producto, tendría la corriente en el lado primario. Pero yo quiero la corriente de relé. ¿Cómo paso a la corriente del primario a la corriente y recibe de relé? Multiplico por la relación inversa TC. Y por tanto será por 5 dividido por la relación del TC de R2 es 400. ¿Y eso me da, por favor? Está muy bueno este cálculo. Está entretenido. ¿Cuánto me darías? 1000, 2000, 22,38 ¿Cuánto? 21 amperes. 22,38 21 amperes. 21 amperes. 21. Ahí está. ¿Sí? Ahora aquí por favor. Aquí. Ah, sí, se entiende. Ahora aquí por favor. Vamos aplicando cuestiones más concretas. Cuando yo quiero corriente en los relés, normalmente no es necesario tanta precisión. Basta con 2 decimales. Por tanto, aquí ya vamos a decir que entonces ahora es 22,38. ¿Sí? Podemos hacer el cálculo completo, pero finalmente las corrientes que calculemos en los relés va a bastar con dos decimales. En amperes. Por unidad seguimos trabajando con 4 decimales.
pero la corriente de amperes basta con 2. ¿Dudas, por favor, de este cálculo? ¿Dudas de esto? ¿Sí? ¿Está bien? Dígame. El 0,9304, profe, ¿de dónde lo sacó? Aquí, del ISUA. A ver, eso. Ah, ya. Claro, aquí, fíjate, la falla son los terminales del motor. Por tanto, dame un segundo. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo aquí, al hacer la falla en los terminales, aquí hicimos la falla, respecto al punto de falla tengo una corriente I sub A que viene del lado izquierdo, una corriente I sub B que viene del lado derecho. ¿Está? Y esa que calculamos. ¿Cuánto vale la corriente que viene de acá? 1 partido por X. ¿Cuál es la corriente del lado del motor? 1 partido por X. Y por tanto, vemos que la I sub A pasa completita por la protección 2. ¿Sí? Y por tanto, calculamos la XA, aquí está, e invertimos porque la I sub A es 1 partido por XA y calculamos la I sub A. Y esta corriente completita está pasando por la protección 2. ¿Vale? Por la protección 2. ¿Sí? Y esa es la que estamos calculando. Ahora, aquí la calculamos por unidad, pero nos interesa la corriente en RL real. Por tanto, para pasar la corriente en por unidad, multiplicamos por la corriente base. Ahí tengo amperes primarios. Para pasar al secundario, multiplico por la relación inversa. ¿Sí? Ahora, tenemos la protección 2. ¿Qué pasa con la protección 3 y 4? La corriente en la protección 3 y 4 es la misma de su agua. Fíjense que aquí es una parte. Notemos que aquí, por esta rama, va a circular una I sub A prima, una parte de la I sub A. Y aquí hacemos la rama. ¿Cuánto vale la I sub A prima? La total por el divisor de corriente. La rama opuesta, la rama del CEN, la adyacente, la rama del motor sincronizado. Y por tanto, de acuerdo a esto, para... Señor, perdón, ahí se pasó al punto 4 del enunciado del problema. Porque estamos en las corrientes locales para Claro. básicas del motor de luz. Sí, entonces calculamos la corriente de RL2, Correcto. pero nos falta el 3, el 4 y el 1. Calculamos la corriente en el relé 2. ¿Sí? Pero ahora debemos calcular la corriente en el relé 1 y la corriente en el relé 3 y 4. Muchas gracias, compresión Sí. lectora. Era Sí, compresión sí, lectora, gracias. Entonces, fíjense, tengo la I sub A. Esa I sub A, ¿de dónde viene? Una parte viene del motor sincrónico, que le llamo I sub A prima. Por favor, yo le llamo I sub A prima, ustedes le pueden llamar I sub A X, no sé. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Y otra parte viene de acá. Otra parte viene del centro, que le llamo I sub A 2 prima. Por tanto, la I sub A, eso pongamos acá, redactemos esto, considerando los aportes al punto de falla, se tiene 2 puntos. I sub A será igual a I sub A prima más I sub A 2 prima, que es la que hemos definido en el circuito. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, aplicando divisor de corriente, 2 puntos. ¿Cuánto vale la I sub A prima? La I sub A prima es una parte de la I sub A. Por tanto será I sub A por, ¿qué va arriba? La reactancia que no estoy calculando, la rama que no estoy calculando. Por tanto, si estoy calculando esta rama, ¿cuál es la rama que no estoy calculando? La del centro. Por tanto será
reactancia equivalente del SEN, dividido por la reactancia equivalente del SEN más la reactancia equivalente, aquí va la adyacente, donde estoy calculando, y que sería la gama del, abajo está el motor síncrono. Ahora, pongamos el nombre o número. ¿Cuánto vale ISUA? 0,9304. Por arriba la reactancia del SEN. Por eso que calculamos la reactancia equivalente, la que está en paréntesis. La reactancia completa del SEN es 0,4085. 0,4085 dividido por 0,4085 más la reactancia de la gama del motor sincrónico. Tengo la gama completa, 3,0164. Y ahí tengo el divisor de corriente. Y eso me da, por favor, ¿cuánto me daría la ISUA prima? Si hacemos el cálculo, ¿se entendió lo que estamos haciendo? Sí. Estamos bien. Apliquemos el 60%, que se entienda el 60% está bueno. El otro porcentaje uno lo va a consolidar en el trabajo autónomo, o en el grupo, ahí, para otra. ¿Cuánto me da eso? Eso es. Profe, a mí me da por lo menos 0.1109. ¿Cuánto da? A mí me da 0.1109. El resultado completo. Sí. 0,1 1, 0, 0, 9, 7. 7. Ahí. No sé si alguien más lo puede poner. ¿Alguien más que haga el cálculo para poder zanjar esta inquietud? Ahí bien, profe. ¿Está bien? Ya. Fíjense, calculamos la ISUA prima. Conocemos la ISUA. Por tanto, ¿cuánto vale la ISUA 2 prima? Por tanto, ISUA, luego, por tanto, podemos crear, por tanto, ISUA 2' será igual a la ISUA menos la ISUA prima, y esto me da, la ISUA me da, ¿cuánto da la ISUA? 0,9304, 0,9304 menos 0,11097 por unidad, y por tanto la ISUA 2', ¿cuánto me da? 0,81 94. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Ahora, por favor, acuérdense, por favor, cuando evaluamos fallas, el aporte más importante es el del SEN, de toda la empresa eléctrica. Por tanto, ¿cuál es el aporte de la empresa eléctrica aquí? ¿La ISUA prima o ISUA 2'? La ISUA 2'. Por tanto, yo antes de hacer cualquier cálculo, yo ya sé que la ISUA 2' tiene que ser mucho mayor que esto. Porque siempre el SEN proporciona un mayor aporte a la condición de flujo. ¿Sí? Ahora, esto es lo que haría directamente, pero uno no puede, uno tiene que aplicarle glamour a esto. Por tanto, uno aquí, es verdad, uno puede hacerlo así, pero ¿qué es lo que corresponde aquí? Lo correcto, lo que todo eléctrico puro y duro hace, digamos. Aplica el divisor de corriente. Por tanto, a pesar de que ustedes pueden hacer esto, para mantener el glamour, decimos ISUA 2' será igual a ISUA por arriba reactancia equivalente del motor sincrónico partido por la reactancia equivalente del motor sincrónico más la reactancia equivalente del C. Aplica, si aplicó el divisor de corriente aquí, ¿qué cuesta hacerlo acá abajo? Y por tanto será la ISUA
0,9304 por arriba la reactancia de motor sincrónico 3,0164, abajo 3,0164 más 0,4085. Lo bueno es que ya sé el resultado que debo obtener y por tanto lo puedo verificar. Y esto me da, por favor, Da igual, profe. la I sub A, dos prima me da 0.8194. 0,8194. Esto es lo que corresponde en propiedades. Hacer eso. Ahora, notemos que ya conocemos las corrientes I sub A 2' y la I sub A'. Por tanto, ahora nos preguntamos, el relé 1 o la protección 1, ¿qué corriente ve? ¿O qué corriente pasa por donde está ubicada la protección 1? La IA 2'. Pasa la I sub A 2'. Y por tanto, luego, dos puntos, la corriente en el relé 1 será igual a la I sub A 2' por la corriente base de la zona 1 por 5 sobre la relación del TC, que es para la protección 1 300 a 5. 5 sobre 300. La corriente base 1, por favor, ¿cuánto vale? ¿Usted la tiene? 437,386 437,386 amperes. Y por tanto me daría entonces la I sub A 2', 0,8164 por 437,386 y por 5 sobre 300. Y eso me da, por favor, la corriente del relé 1 es 5 por 840, como 4 amperes, 6 amperes. Más o menos. 5.9514. 5,9514. Y acuérdense, cuando hablamos de los relés, ¿cuántos decimales trabajamos? Siempre con 5,95. 95. Después, ¿cuál es la corriente por el relé? A ver, hicimos el 1, el 2, nos falta el 3. La corriente del relé 3. ¿Dónde está la protección 3? ¿Qué corriente está pasando? La I sub A'. Y la I sub A' vale, bueno, aquí pongamos I sub A' por la corriente base. ¿Cuál es la corriente base ahí? La zona 2. I base 2. I base 2 por 924,5. 5 partido por. ¿Cuál es la corriente, la protección de la protección? 3, 400 por 5 partido por 400. Y ahora reemplazamos. Será la I sub A 2', no, prima, 0,11097 por 1924,5 y por 5 sobre 400. Y ahí tendría la corriente ahora del relé 3. Eso da 2.6695. Ya. Acuérdense, ¿cuántos decimales trabajamos con los relés? 2.66. 2 decimales. Eso, por eso. Ah, dos Dos decimales. 2.67. 2,67. ¿Sí? Y nos falta el relé, el 4. La corriente del relé 4 será igual. ¿Cuál es la corriente que pasa por donde está la protección 4? La I sub A'. Será la I sub A'. Por, ¿en qué zona está esa protección? Está en la zona de 6,3, que es la zona 3. Por I base 3. Por I base 3 y por la relación del TC. 5 sobre el TC de la protección 3 es 600. 5 partido por 600.
Y esto me da entonces la I sub A prima 0,11097 por. ¿Cuál es la corriente base 3, por favor? 4582.14. 4582,14 y por 5 partido por 600. Y por tanto la corriente del relé 4 será igual a 4.24. 4,24. Y por tanto hemos calculado las corrientes en los 4 relés. Ahora, en la prueba 1, acuérdense, este es el resultado final. En la prueba 2, este es el punto de partida. Para poder evaluar las potencias. Por eso es que es importante que este tema tengamos el rodaje y la fluidez para poder calcular. ¿Dudas, por favor? ¿Alguna duda? Ahí vamos a ¿Sí? Ya. Pongámonos ahora para el talón largo. ¿Va? Ahora sí, justo ahora. Estamos en la hora de. ¿Ahora hoy? Pero reciente. No hemos pelado una papa. ¿Perdemos el bloque? ¿Verdad? Ya. A seguir trayendo papas.